Hola a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y cosas bonitas. Yo estoy, la verdad, un poco nostálgica hoy, pero también muy feliz. ¿Quieren saber por qué? Pues prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un evento muy especial y personal que viví recientemente, la despedida de soltera de una de mis mejores amigas. Sí, así como lo oyen. Mi queridísima nombre de la amiga, está a punto de dar el gran paso, y no podía faltar a su despedida. Fue un fin de semana absolutamente mágico, lleno de risas, emociones, sorpresas y por supuesto, muchísimo cariño. Y como sé que les encanta saber un poquito más de mi vida personal y de las cosas que me inspiran, decidí grabarlo todo y compartirlo con ustedes. Así que hoy, acompáñenme mientras les muestro los momentos más destacados de esta celebración tan especial. Desde la organización y los preparativos hasta los juegos, las bromas, las lágrimas de alegría y los looks increíbles, no se van a perder ni un detalle. Les prometo que se van a reír, quizás se emocionen un poquito y sobre todo, van a sentir la energía tan bonita que se respiraba en el ambiente. Pero antes de empezar, como siempre, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido todas las semanas y siempre trato de traerles cosas interesantes, divertidas y que los hagan sentir un poquito más cerca de mí. Además, si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes y su cariño son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, suscríbanse y formen parte de esta familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a empezar con esta aventura. Bueno, la verdad es que todo empezó hace meses, cuando el nombre de la amiga nos dio la noticia de que se casaba. Fue un momento súper emotivo con abrazos, gritos de alegría y muchas lágrimas. Llevábamos años esperando este momento. Recuerdo perfectamente la llamada. Estaba en medio de un atasco terrible luchando contra el tráfico infernal de la ciudad, cuando sonó mi teléfono. Era nombre de la amiga, y su voz temblaba de emoción. Al principio no entendía nada, solo escuchaba frases inconexas como, no te lo vas a creer, y dijo que sí. Cuando finalmente logré descifrar la noticia, casi provocó un accidente. Tuve que parar el coche a un lado de la carretera para poder procesar la información y, por supuesto, para compartir su alegría con gritos y aplausos. Desde ese instante empezamos a planear su despedida de soltera con todo el cariño del mundo. Queríamos que fuera algo inolvidable, algo que realmente reflejara su personalidad y sus gustos. Nombre de la amiga es una persona tan especial, tan auténtica y tan llena de vida, que sentíamos la responsabilidad de organizar una celebración a su altura. La primera pregunta que nos hicimos fue, ¿dónde la celebramos? Esta fue una de las decisiones más difíciles, y no se imaginan la cantidad de opciones que barajamos. Al principio pensamos en algo exótico, como un viaje a una playa paradisíaca o una escapada a una ciudad europea. Pero rápidamente descartamos esas ideas, porque implicaban un presupuesto muy elevado y complicaciones logísticas para algunas de las invitadas. También consideramos opciones más locales, como alquilar una casa rural con piscina o reservar un spa para un fin de semana de relax. Pero ninguna de esas alternativas nos convencía del todo. Queríamos algo que fuera divertido, original y que permitiera a todas las invitadas participar activamente. Después de muchas conversaciones y lluvia de ideas, decidimos que el lugar perfecto era el lugar de la celebración. Era un tipo de lugar, hotel boutique, casa de campo, etc., que habíamos descubierto por casualidad en Instagram. Tenía el ambiente ideal, era acogedor, divertido y además ofrecía un montón de actividades que sabíamos que le encantarían a nombre de la amiga. Además, la ubicación era perfecta, lo suficientemente cerca para que todas pudiéramos llegar fácilmente, pero lo suficientemente lejos para que nos sintiéramos como en una verdadera escapada. Una vez que tuvimos el lugar, empezamos con la parte más divertida, la decoración. ¡Ay, la decoración! Creo que pasamos semanas investigando ideas en Pinterest y comprando todo tipo de adornos. Queríamos que todo fuera súper festivo y femenino, así que optamos por una paleta de colores pastel, con toques de dorado y mucho brillo. Nombre de la amiga siempre ha sido una fanática de los colores suaves y los detalles brillantes, así que sabíamos que le encantaría.
Compramos globos de todos los tamaños y formas, guirnaldas con mensajes divertidos, flores de diferentes tipos y colores, velas aromáticas, luces de hadas, de todo. Incluso mandamos a hacer unos banderines personalizados con el nombre de la amiga y la fecha de la boda. Fuimos a varias tiendas de manualidades y literalmente arrasamos con todo. Pasamos horas armando arreglos florales, colgando luces y creando rincones especiales para fotos. Cada una de nosotras aportó su creatividad y su talento, y la verdad es que el resultado final fue impresionante. Transformamos el lugar de la celebración en un espacio mágico y lleno de encanto perfecto para celebrar el amor en nombre de la amiga. La verdad es que nos divertimos muchísimo haciendo todo esto juntas, y el resultado final fue simplemente espectacular. Ver la cara de en nombre de la amiga, cuando llegó al lugar de la celebración, y vio la decoración fue uno de los momentos más gratificantes de todo el fin de semana. Sus ojos se iluminaron y soltó un grito de alegría que nos contagió a todas. Supimos en ese instante que todo el esfuerzo y la dedicación habían valido la pena. Otro aspecto importante de la planificación fue la comida. Sabíamos que a nombre de la amiga le encanta comida favorita, así que decidimos incluirla en el menú. Investigamos un montón de recetas y probamos diferentes opciones hasta encontrar la combinación perfecta. También tuvimos en cuenta las preferencias alimentarias de las demás invitadas, para asegurarnos de que todas pudieran disfrutar de la comida. Además de comida favorita, preparamos una mesa de postres llena de delicias, como cupcakes decorados con motivos nupciales, macarons de diferentes sabores, brownies de chocolate, galletas personalizadas con el nombre de la amiga, y una tarta preciosa con la forma de la tarta. Todo estaba delicioso. Contratamos a una repostera local que se especializa en tartas temáticas, y el resultado fue simplemente espectacular. La tarta no solo era preciosa por fuera, sino que también estaba deliciosa por dentro. Y por supuesto, no podía faltar la música. Nombre de la amiga es una melómana empedernida, así que la música era un elemento fundamental para crear el ambiente adecuado. Creamos una playlist con todas las canciones favoritas del nombre de la amiga, desde sus clásicos de la infancia hasta los hits del momento. Incluimos canciones de todos los géneros, desde pop y rock hasta salsa y reggaetón. Queríamos que la música fuera variada y que animara a todas las invitadas a bailar y cantar. La música fue fundamental para crear el ambiente festivo y para animar a todas las invitadas a bailar y cantar. Recuerdo que en un momento dado, estábamos todas bailando en círculo alrededor del nombre de la amiga, cantando a grito pelado una de sus canciones favoritas. Fue un momento mágico, lleno de alegría y energía positiva. Pero sin duda la parte más divertida de la despedida fueron los juegos y las actividades que preparamos. Pasamos semanas pensando en juegos originales y divertidos que pudieran entretener a todas las invitadas. Queríamos que los juegos fueran variados y que pusieran a prueba el ingenio, la creatividad y el sentido del humor de todas. Organizamos un concurso de preguntas sobre el nombre de la amiga y su futuro marido, un karaoke con canciones dedicadas a la novia, y un juego de mímica con temas relacionados con el matrimonio. También preparamos un juego de verdadero o falso, sobre la vida del nombre de la amiga, un juego de adivinanzas con fotos antiguas y un juego de quién conoce mejor a la novia. Nos reímos muchísimo con cada uno de los juegos y el nombre de la amiga se lo pasó en grande. Verla reír a carcajadas y disfrutar de cada momento fue la mejor recompensa para nosotras. Además, también preparamos un potocal con accesorios divertidos, como sombreros de diferentes formas y tamaños, gafas extravagantes, boas de plumas de colores, máscaras de carnaval y carteles con frases ingeniosas. Queríamos que todas las invitadas tuvieran la oportunidad de hacerse fotos divertidas y originales para recordar este día especial. Todas las invitadas se hicieron fotos súper divertidas, y en nombre de la amiga, se llevó un recuerdo inolvidable de su despedida. Imprimimos algunas de las fotos al instante y las colgamos en una pared para crear un collage improvisado. Uno de los momentos más emotivos de la despedida fue cuando le entregamos a nombre de la amiga un álbum de fotos con mensajes de todas las invitadas. Este fue un regalo muy especial que preparamos con mucho cariño. Le pedimos a cada invitada que escribiera una dedicatoria especial para el nombre de la amiga, recordando momentos compartidos y deseándole lo mejor en su matrimonio. Cada una escribió una dedicatoria especial, recordando momentos compartidos y deseándole lo mejor en su matrimonio. Algunas escribieron poemas,
otras contaron anécdotas divertidas y otras simplemente expresaron su cariño y admiración por Nombre de la Amiga. Nombre de la Amiga se emocionó muchísimo al leerlos mensajes y nos agradeció a todas por el cariño y el apoyo. Lloró de alegría y nos abrazó una por una. Fue un momento muy emotivo que quedará grabado en nuestra memoria para siempre. Y hablando de looks, tenían que ver lo guapísimas que íbamos todas. Decidimos establecer un código de vestimenta para la despedida, todas debíamos vestir de blanco o colores pastel. Queríamos que el Nombre de la Amiga destacara y se sintiera como la protagonista de la fiesta. La mayoría optó por vestidos elegantes y cómodos, en tonos pastel y con toques de brillo. Algunas eligieron vestidos largos y fluidos, otras prefirieron vestidos cortos y ajustados, y otras se decantaron por monos elegantes. Cada una eligió el look que mejor se adaptaba a su estilo y personalidad. Nombre de la Amiga, por supuesto, era la más espectacular de todas. Llevaba un vestido blanco precioso con encaje y detalles bordados. El vestido le quedaba como un guante y resaltaba su belleza natural. Se veía radiante, feliz y emocionada. Estaba radiante y se notaba que estaba disfrutando muchísimo de su despedida. Su sonrisa no se borraba de su rostro en ningún momento. Se la veía relajada, feliz y rodeada de sus amigas más queridas. Durante la fiesta, también hubo tiempo para relajarse y charlar. Nos sentamos todas juntas, compartimos anécdotas y recuerdos, y brindamos por la felicidad de Nombre de la Amiga. Fue un momento muy especial, en el que pudimos reconectar y fortalecer nuestros lazos de amistad. Recordamos momentos divertidos que habíamos vivido juntas, compartimos secretos y confidencias, y nos reímos a carcajadas. Fue una noche llena de complicidad y amistad. Y como no podía ser de otra manera, la despedida de soltera terminó con una gran fiesta. Bailamos hasta altas horas de la noche, cantamos a grito pelado y nos reímos sin parar. Fue una noche mágica, llena de alegría y buena energía. Contratamos a un DJ que puso música para todos los gustos. Bailamos desde canciones antiguas hasta los éxitos del momento. Incluso nos animamos a hacer un par de coreografías improvisadas. La verdad es que la despedida de soltera de Nombre de la Amiga fue un éxito total. Logramos crear un ambiente festivo, divertido y emotivo, y Nombre de la Amiga se lo pasó en grande. Fue un fin de semana inolvidable, que recordaremos siempre con mucho cariño. Pero más allá de la fiesta y la diversión, lo más importante de la despedida fue celebrar la amistad que nos une a todas. Nombre de la Amiga es una persona muy especial para nosotras y queríamos demostrarle todo nuestro cariño y apoyo en este momento tan importante de su vida. Y creo que lo logramos. Ver a Nombre de la Amiga tan feliz y emocionada fue la mejor recompensa para todas nosotras. Saber que pudimos contribuir a hacer de su despedida un evento inolvidable nos llena de alegría y satisfacción. Y ahora quiero compartir con ustedes algunas reflexiones personales sobre este evento tan especial. La despedida de soltera de Nombre de la Amiga me hizo darme cuenta de lo importante que es tener amigas en la vida. Amigas que te apoyen, te quieran, te hagan reír y te acompañen en los momentos importantes. Las amigas son como una familia que elegimos, y son un pilar fundamental en nuestra vida. Nos ayudan a crecer, a superar los obstáculos y a celebrar los éxitos. Por eso es tan importante cultivar nuestras amistades y dedicar tiempo a las personas que nos quieren. También me hizo reflexionar sobre el matrimonio. El matrimonio es un compromiso importante que requiere amor, respeto, comunicación y mucho trabajo en equipo. Pero también es una aventura maravillosa, llena de momentos felices y de crecimiento personal. Le deseo a Nombre de la Amiga y a su futuro marido lo mejor en su matrimonio. Espero que sean muy felices juntos, que se apoyen mutuamente y que construyan una vida llena de amor y alegría. Y para terminar este vídeo quiero darles un consejo: no tengan miedo de celebrar los momentos importantes de la vida. Organizar una fiesta, hacer un regalo especial, escribir una carta, cualquier gesto de cariño es válido para demostrar a las personas que queremos lo mucho que nos importan. La vida es corta, y es importante disfrutar de cada momento. Así que no esperen a que llegue una ocasión especial para celebrar. Celebren el amor, la amistad, la familia, la vida misma. Bueno chicos, espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté grabando. Me encantó compartir con ustedes esta experiencia tan especial y mostrarles un poquito más de mi vida personal.
En resumen, hoy les conté sobre la increíble despedida de soltera de mi amiga en nombre de la amiga. Les mostré los preparativos, la decoración, los juegos, los looks y sobre todo, la gran amistad que nos une. También les compartí algunas reflexiones personales sobre la importancia de la amistad y el matrimonio. Espero que este vídeo les haya inspirado a celebrar los momentos importantes de su vida y a valorar a las personas que les quieren. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su tiempo y su apoyo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido un poquito. Ahora me encantaría saber qué les pareció la despedida de soltera. ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Qué tipo de juegos o actividades les gustaría organizar en una despedida de soltera? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y si tienen alguna anécdota divertida o emotiva que quieran compartir sobre despedidas de soltera, no duden en dejarla en los comentarios también. Me encantaría saber sus historias. Cuéntenme, ¿han organizado alguna vez una despedida de soltera épica? ¿Cuál es el juego más loco que han visto en una despedida de soltera? ¿Cuál es el regalo más original que han dado o recibido en una despedida de soltera? No se corten y compartan sus experiencias. También me gustaría saber si tienen alguna pregunta sobre la organización de la despedida de soltera de En nombre de la amiga. ¿Quieren saber dónde compramos la decoración? ¿Quieren saber cómo preparamos los juegos? ¿Quieren saber dónde encontramos el lugar de la celebración? Pregúntenme lo que quieran y estaré encantada de responderles. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Denle like si les gustó la decoración, compartan si les encantaron los juegos y suscríbanse si quieren ver más vídeos como este. Y recuerden, la vida es un regalo, así que disfrútenla al máximo. Nos vemos en el próximo vídeo, muchos besos. Adiós. Ah, y no olviden dejarme un comentario diciendo cuál es su canción favorita para bailar en una fiesta. Me encanta descubrir nueva música. Y si tienen alguna sugerencia para mi próximo vídeo, también la acepto con gusto. Nos vemos pronto. Besitos.